Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Qué dicha. Bueno, mi nombre es Alejandro Mora, yo soy estudiante acá de la Maestría Profesional en Computación e Informática y me encuentro ahorita trabajando en un proyecto de investigación en el CITIC junto con dos compañeros más, Rodrigo Artels, quien también es estudiante de la maestría, y el doctor Ricardo Villalón, que es profesor de la EXI. El proyecto que tenemos nosotros es un proyecto que está en sus etapas iniciales de desarrollo y se titula Diseño de un proceso de certificación para los actores del Sistema Nacional de Certificación Digital. Este último es el sistema que rige el uso de la firma digital y la generación de los certificados digitales con relevancia jurídica en Costa Rica. Y su principal objetivo es garantizar el cumplimiento de estrictas normas de seguridad que le otorguen a los documentos firmados digitalmente la misma validez que los documentos equivalentes firmados de forma manuscrita. Brevemente, esta es la agenda que vamos a seguir durante esta presentación. Voy a poner el contexto y los antecedentes del proyecto, el estado actual en el que se encuentra el Sistema Nacional de Certificación Digital, el proceso que estamos proponiendo, los estándares que estamos utilizando para soportar ese proceso y lo que nos encontramos haciendo en la actualidad, para terminar con el trabajo que todavía nos falta. El contexto en el que se desarrolla nuestro proyecto está fuertemente relacionado con la firma digital. En Costa Rica, la firma digital está soportada por una infraestructura de llave pública y en esta imagen podemos ver a los actores que participan. Básicamente las interacciones que se dan son las siguientes. El usuario final se acerca a una autoridad de registro para solicitar un certificado digital. Una vez que la autoridad de registro ha logrado validar la identidad de ese usuario, entonces emite a la autoridad certificadora una solicitud para que le dé el certificado al usuario. Y una vez que el usuario final tiene el certificado digital, puede acceder a los proveedores de servicios que le ofrecen aplicaciones y entonces pueden hacer cosas como autenticarse con su certificado digital o bien firmar documentos digitalmente. Los proveedores de servicios interactúan con las autoridades de validación para determinar si el estado actual del certificado es válido cuando un usuario hace una solicitud de las que ya mencioné. Entonces, en este contexto, a nivel nacional, las autoridades certificadoras y las autoridades de validación, la autoridad certificadora y la autoridad de validación son una sola, y los actores que estamos mostrando acá, encerrados en esos rectángulos, son los actores que a nosotros nos interesa, que a nosotros nos interesan a nivel del proyecto. Sería certificar los proveedores de servicios y las autoridades certificadoras. Y ya vamos a ver cómo es lo que estamos proponiendo. En cuanto a los antecedentes del proyecto, hay 5 momentos en el tiempo que son relevantes para nosotros. Iniciamos en el 2005 con la aprobación de la Ley 8454, que es la ley que regula la validez de que establece el marco legal de la firma digital en Costa Rica y le otorga como un mecanismo equivalente a la firma manuscrita. Además, esa ley establece la creación de la Dirección de Certificadores de Firma Digital, que es un ente adscrito al MISIT y al cual se le otorgó la responsabilidad de publicar vía reglamento todas las regulaciones necesarias para los componentes del Sistema Nacional de Certificación Digital, cosa que ocurrió en el año 2006 con la publicación del reglamento de la Ley 8454. Ese reglamento, entre otras cosas, definió que en Costa Rica debía crearse una jerarquía de autoridades certificadoras. Y en el 2008, esto nos lleva al año 2008, cuando se pone en funcionamiento la autoridad certificadora raíz de la Jerarquía Nacional de Certificadores Digitales, que es operada por el Banco Central de Costa Rica. Y a mediados del año 2009 se pone en funcionamiento la autoridad certificadora del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos, SIMPE, que es una autoridad certificadora subordinada a la autoridad certificadora raíz, pero que además es una autoridad certificadora emisora. Entonces, a partir del 2009 se le empezó a entregar certificados digitales a los usuarios finales para que pudieran comenzar
a realizar transacciones a través de ellos. Y el punto en el tiempo más cercano es el año pasado, cuando el Poder Ejecutivo, en abril, emitió una directriz en la que se le solicita a las instituciones públicas, a las instituciones del sector público costarricense, para que empiecen a aprovechar los servicios y las capacidades de la firma digital y de los certificados digitales, para que tomen todas las medidas necesarias, sean técnicas o financieras, para que todos los servicios que se realizan actualmente a través de medios físicos estén disponibles para los ciudadanos por medio de servicios electrónicos. Entonces, es de esperar que en el corto y mediano plazo una gran cantidad de aplicaciones estén siendo desarrolladas o bien mejoradas. El estado actual del Sistema Nacional de Certificación Digital, bueno, vamos a separarlo en dos partes, entonces, una para las autoridades certificadoras y otra parte para los proveedores de servicios. El artículo 11 del reglamento de la Ley 8454 que mencioné previamente es el que establece los requisitos que debe cumplir una autoridad certificadora para operar en el Sistema Nacional de Certificación Digital. El instrumento, bueno, actualmente hay un instrumento que la Dirección de Certificadores de Firma Digital utiliza para evaluar a una autoridad certificadora que quiera funcionar acá. Entonces, a partir de reuniones con miembros del MISIT y con miembros del Banco Central, llegamos a una serie de consideraciones. La primera de ellas es que el estándar ISO 21188, el cual es parte del instrumento que la Dirección de Certificadores de Firma Digital utiliza actualmente para certificar autoridades certificadoras, está definido en el marco de las entidades financieras. Y bueno, no necesariamente una autoridad certificadora que quisiera implementarse en Costa Rica se va a restringir a ese sector. Entonces, bueno, esa es una observación que se hizo. Además que existen otros estándares a nivel internacional para certificación de autoridades certificadoras, que los vamos a mencionar más adelante. Y finalmente, entonces, a partir de esos dos puntos anteriores se llegó a la conclusión de que un análisis de esos estándares adicionales que existen a nivel mundial, junto con un análisis igual del ISO 21188, podría servir para ampliar el instrumento que la Dirección de Certificadores Digitales utiliza en la actualidad. Y en cuanto a proveedores de servicios, ocurrió que nos reunimos con con personeros del MISIT y del BCCR, los cuales nos brindaron datos que nos permitieron observar que, digamos, que hay un incremento en las aplicaciones que utilizan certificados y firma digital. Ese incremento se ha observado recientemente y que la experiencia del MISIT y del Banco Central dando soporte a este tipo de desarrollos les ha hecho ver que las aplicaciones se están desarrollando producto de esfuerzos independientes de algunas instituciones. Entonces, nuevamente se llegó a una serie de consideraciones, básicamente que se requiere un mecanismo a nivel nacional para garantizar que las aplicaciones cumplen con todos los reglamentos, políticas y regulaciones que define el Sistema Nacional de Certificación Digital, por un lado, y por otro, que sería que ese mecanismo que quisiéramos para garantizar, queremos que las aplicaciones también nos demuestren que utilizan mejores prácticas de implementación a nivel de código fuente para el manejo seguro y eficiente de certificados digitales. Es decir, que no vayamos a ver que, por ejemplo, en el código fuente hay rutas alambradas en el código para hacer validaciones de los certificados, sino que los certificados efectivamente utilicen buenas prácticas a la hora de que las aplicaciones utilicen mejores prácticas a la hora de trabajar con los certificados digitales. Entonces, bueno, estamos proponiendo un proceso y acá podemos ver el diseño del proceso de certificación que tenemos a la fecha. Bueno, lo hemos partido en dos hilos de ejecución. Uno es el diseño del proceso de certificación y otro es el diseño de un proceso de acreditación. Entonces, ahorita vamos a hablar, bueno, les voy a explicar en qué consiste eso. Las primeras tres cajitas que están en esta diapositiva nos están ayudando a recopilar requisitos técnicos
que se deben cumplir eventualmente, tanto los actores, las autoridades certificadoras como los proveedores de servicios. Estamos haciendo trabajo conjunto con el MISIT y el Banco Central, estamos valorando estándares internacionales y estamos también haciendo análisis de políticas nacionales, porque tenemos que respetar lo que el Sistema Nacional de Certificación Digital también establece. A partir de la definición de requisitos técnicos, entonces ya vamos a poder crear esquemas de certificación un esquema de certificación para los proveedores de servicios y un esquema de certificación para las autoridades certificadoras. Un esquema de certificación es un conjunto, es el conjunto de las reglas, procedimientos y la gestión necesaria que debe cumplirse para ser certificado. Eso es un esquema de certificación. Esta cajita de acá, la consulta pública y divulgación, la mostramos en otro color porque es lo que ocurriría o lo que debe ocurrir una vez que nosotros hayamos definido los esquemas de certificación. Una vez que los esquemas de certificación se definan, el MISIT sería el dueño de ellos y será el encargado de darles el mantenimiento necesario. Por lo tanto, esto ocurrirá en el futuro una vez que los esquemas de certificación estén listos. Pero por otro lado, resulta que alguien es el que debe certificar las aplicaciones, los proveedores de servicios o certificar a las autoridades certificadoras. Entonces, para ello hay que definir un conjunto de requisitos para la acreditación de certificadores, es decir, para que un ente pueda decir yo estoy autorizado para certificar que esta autoridad certificadora puede funcionar en Costa Rica o bien que este proveedor de servicios está cumpliendo con todos los requisitos que debe cumplir. En ambos casos, tanto para la definición de esquemas de certificación como para los requisitos de acreditación, estamos utilizando dos estándares, el 17067 y el ISO 17065. Estamos utilizando estos estándares porque, el año pasado tuvimos una reunión en el ECA, el Ente Costarricense de Acreditación, en la que participamos junto con personal del Banco Central y del MISIT, y ellos nos dieron la retroalimentación de que en Costa Rica para certificar productos y procesos el estándar que debe utilizarse es el ISO 17067 y para acreditarse como certificador el estándar que debe utilizarse es el ISO 17065. El trabajo actual que nos encontramos realizando es, en cuanto a autoridades certificadoras, la evaluación de estándares relevantes para la implementación de autoridades certificadoras. Como mencioné antes, en Costa Rica, el instrumento actual que utiliza la Dirección de Certificadores de Firma Digital para evaluar autoridades certificadoras que quieran funcionar acá está basado en el estándar ISO 21188. Sin embargo, hay otros estándares como el WebTrust y el estándar europeo que nos encontramos en un proceso de análisis para determinar si estos incluyen elementos que debieran ser incorporados dentro del instrumento actual o bien, más bien, para recopilar el conjunto de requerimientos que vamos a utilizar para crear el esquema de certificación para autoridades certificadoras. Sí, y el trabajo actual en cuanto a proveedores de servicios, hemos revisado literatura pertinente. En el caso de los escenarios o casos de uso que deberán ser analizados, la directriz emitida por el Poder Ejecutivo el año pasado lo que hace es exhortar a las entidades públicas costarricenses para que implementen servicios de autenticación mediante firma digital, creación y verificación de firma digital y creación y verificación de sello electrónico. Asimismo, también nos encontramos revisando documentación internacional y ya hemos recopilado información relacionada con la certificación de proveedores de servicios y aplicaciones, tanto en Europa como en la Unión Europea en general, pero también en España, Alemania y Bélgica en particular, y en Latinoamérica pues hemos encontrado información que podría ser relevante en lo que respecta a Brasil. Y el trabajo futuro en cuanto a autoridades certificadoras, debemos completar el análisis de los estándares seleccionados para definir los requisitos técnicos necesarios que nos ayudarán a escribir el
esquema de certificación para autoridades certificadoras. En cuanto a proveedores de servicios, necesitamos hacer análisis de riesgos, establecer políticas y determinar mecanismos de seguridad que permitan elaborar el esquema de certificación de proveedores de servicios. Y finalmente, tenemos que definir los requisitos que deben cumplir las entidades que quieran fungir como certificadores de los actores que están envueltos dentro del contexto de nuestro proyecto, que son las autoridades certificadoras o los proveedores de servicios. Y bueno, eso sería el trabajo que tenemos ahorita. Si ustedes tienen preguntas, con mucho gusto.